Hola, soy José Pineño, este es el 7º capítulo de Antiguos Alumnos. Comenzamos. Te invitan a una cena de antiguos alumnos del instituto. ¿Qué les cuentas sobre ti? ¿Te reconoces en tu antiguo yo? Reinventarse, tomar caminos nuevos, dejar atrás las expectativas. Hablamos con personas que lo hicieron y lo siguen haciendo. ¿Aceptarán la invitación a la cena de antiguos alumnos? Antiguos alumnos, de nuevo, volvemos al formato original. En este caso lo llamamos ya desarrollo, que ya sabéis que consiste en centrarnos en profundidad en la vida de un invitado o invitada que nos va a contar cómo cambió de rumbo en un momento determinado en su vida. Hoy viene una historia que vais a alucinar porque tiene tela y por primera vez es una persona que de verdad compartió bachillerato conmigo. O sea que esta sí que va a ser una reunión de antiguos alumnos en toda regla. Vamos a ver ya quién ha recibido esta semana la invitación a la cena de antiguos alumnos. Hola grupo, ¿cómo estáis? Soy Joseca, aquel que fue salesiano pero ya no. La vida da muchas vueltas y la mía dio un giro de 180 grados y actualmente soy chef. Pero bueno, esto ya os lo contaré en cuanto nos veamos. Así todo, en un rato os confirmo si voy a la cena de antiguos alumnos o no. Un abrazo para todos. José Carlos Sánchez, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuántos años? Demasiados, creo yo. Sí, bueno, eso es lo que decíamos, la primera vez que de verdad alguien con quien he compartido bachillerato, o sea que esta sí que es auténticamente una reunión de antiguos alumnos. Sí, y además se viene historión. Bueno. Porque así por decirlo de manera corta, tú pasaste de cura a chef. Eso es. Se puede decir, sí, sin problema. Digamos que el pan y el vino se te quedaron cortos como ingredientes. Y al final el que terminó casado con Jesús fui yo. Eso es, muy bien. Bien traída, me ha gustado esa broma, me ha gustado. O sea que aquí hemos dado varias vueltas, todos, y estoy muy contento de tenerte aquí. Es verdad que el reinventarse de esta manera, bueno, al final uno es echarle ganas y no tener miedos y para adelante. Este capítulo nace de los primeros capítulos realmente porque yo sí que había pensado en José. Lo que pasa que, aunque nos teníamos en redes sociales y tal, sí que llevamos unos años que pues tenemos menos contacto y esto, le tenía yo ubicado lejos y ahí, claro, cuando yo pienso en este tipo de historias de giros vitales, evidentemente me vino a la mente, pero le dije, lo tengo ubicado en las Baleares, no va a poder venir. Y me escribió después del primero o el segundo capítulo y me dijo, oye, que lo he escuchado, qué guay. Y dije, pues justo había pensado en ti, cuando quieras. Y aquí estoy. Y aquí estamos. O sea que la historia viene de bastante... Bueno, tengo que contarte, ya lo sabes, pero por refrescar tenemos los dos pulsadores. Uh-huh. Has sido invitado a una cena de antiguos alumnos de nuestra época del bachillerato. Y pues en base a todo lo que les tendrías que actualizar en estos años que han pasado, que son 3 o 4... al final de la conversación decidirás si acudes o si no acudes a la cena de antiguos alumnos. Perfecto. ¿Correcto? Correcto. Pues cuéntanos, porque eso, tú empezaste, tu primera vocación fue una vocación inusual a día de hoy. Sí, la de ser sacerdote. Sí, bueno, la de ser salesiano, porque era dentro de una congregación, y ahí pues continuar siendo sacerdote, pero bueno, eso quedó atrás. ¿Eso te vino por entorno familiar, porque tú habías sido salesiano siempre? Sí, como antiguo alumno y alumno, sí. ¿Y en qué momento tú decides, esto creo que es lo mío? Pues eso lo decido en el momento en el que para mí tengo un par de salesianos de referencia allí en Alcoy, como alumno. Bueno, porque tú eres de Alcoy. Eso es. Y el estilo de vida que tenían, pues me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención desde tal punto que al final, pues eran ejemplo para mí. Quería, ¿por qué no?, ser como ellos.
Así de sencillo, no fue una llamada al móvil de Dios o una llamada trascendental, no, sino como ejemplo de vida, 2 personas que para mí pues valía la pena lo que hacían o el servicio que tenían en este caso hacia los jóvenes, que es los que estábamos allí. Y tú empezaste con esto con 17, ¿no? Una cosa así. Sí, 18 ya cumplidos. 18 ya cumplidos. ¿Suele ser así de temprana la cosa? A día de hoy, no. En aquella época, yo tomé la decisión en el 2001 aproximadamente. Bueno, ya han pasado años, 24. Madre de Dios. 24 años. Pero antes era más prematuro. Yo me acuerdo de estar con salesianos en comunidad que a los 11 años habían entrado a lo que se llamaba el aspirantado, ¿no? A ese proceso de discernimiento en un internado donde pensar si sí o si no, o por la situación familiar entrar o no. Pero no fue mi caso. Ostras, pero claro, y esto ya eran gente que en tu época que entraste ya a lo mejor era mayor dentro de la congregación. Sí, bueno, sí. El hecho de... Claro, ya en nuestra época, hace muchos años, pero tampoco era lo más habitual de repente tirar por una vocación religiosa. Y en tu entorno, o sea, esto sorprendió... Sorprendió a todo el mundo. A mi familia le sorprendió. Es verdad que yo estaba muy implicado y muy involucrado tanto en el colegio como en las actividades que había alrededor del colegio y en Salesianos. Mi familia lo respetó, mis amigos también se sorprendieron y lo respetaron. Y de hecho yo me acuerdo perfectamente que yo tenía una relación de pareja de aquella adolescencia que terminó como toda relación de adolescencia. Y fue el salto de ahí a tomar esta decisión totalmente radical. Mucha gente no lo entendía, pero sí que lo respetaron. O sea, en ese sentido me sentí bien. Me dijo, Jolín, José, este proceso de post-ruptura se te ha ido de las manos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás pensando? Pero sí. A ver, en este podcast tenemos unas preguntas clásicas, ya casi al modo de la revuelta, ¿no? Pero que en este caso casi que las puedo responder yo por ti. Seguramente. Porque suelo preguntar cómo eras tú en la época del instituto, del bachillerato. ¿No lo cuentes todo? No lo cuento todo, pero diré que sí que es verdad que José era una persona, claro, yo le conocí cuando te viniste de Alcoy a Burriana. Eso es. En este proceso en el que ya... pasa a vivir en la congregación y él de hecho venía a clase en segundo de bachiller y vivía en el propio colegio, que ahora hablaremos, pero sí que es verdad que él era un chaval, yo suelo preguntar, ¿quién eras tú, no? En tu clase, y él era un chaval muy carismático que siempre hay grupitos, ¿no? Pero él como que era amigo de todos, y allá donde iba pues era como el centro, pero no esta cosa de buscar la atención, sino que de manera natural terminaba siendo el centro de todo aquello, ¿no? Y yo creo que este carisma un poco es lo que te llevó también por el camino que tenías. ¿Tú te recuerdas así? Me da un poco de vergüenza, pero sí. O sea, me siento abrumado por lo que dices. Es verdad que siempre he intentado ser, o me ha nacido, ¿no? Es ser una persona carismática. Yo creo que la definición es buena. Y a día de hoy he aprendido que, oye, todo aquello que te digan que esté bien sobre tu persona, adelante. Y lo admito. Pues sí, bastante carismático. Y en ese sentido, no ser el centro, ser el protagonista del momento, sino al final, pues intentar empatizar o llevarte bien con la gente. Entonces, me siento a día de hoy también una persona que... Y eso me ha ayudado mucho en este recorrido. El que dinamiza, ¿no? El que llega sí. Y de repente... No es organizar como sí, pero sí que le da darle vidilla, ¿no? Al asunto. Sí que es verdad. Sí que fue un poco esa persona siempre. Y claro, tú llegas a Burriana a hacer segundo de bachillerato, uh-huh. Con 18 años. Sí. Y claro, tú no dejas de ser un chaval de 18 años que se aleja de su grupo de amigos y se mete en un ambiente completamente distinto a vivir con una panda de señores de 45 o 50 años para arriba. Real. ¿Y cómo se lleva esto? Como se puede. Quiero decir,
A ver, yo ahora echando la vista atrás lo recuerdo como un proceso bonito y yo estoy muy agradecido a lo que he hecho y no me arrepiento absolutamente de nada. Pero sí que es verdad que era muy chocante, ¿no? O sea, te despegas del núcleo familiar, ¿vale? De tus hermanos, de tus padres, de tus abuelos, y después también te despegas de un núcleo muy fuerte para mí, porque yo me he educado en la calle, en el buen sentido de la palabra, de tus amigos. Entonces todo eso se rompe. De hecho, recuerdo que semanalmente habían amigos y amigas que me mandaban cartas postales, escritas a mano. Claro, el año 2001. Claro. En aquel Desde momento. luego WhatsApp no te enviaban. Ni WhatsApp ni correos electrónicos. Entonces, pero bueno, al final yo tenía muy claro, porque yo cuando tengo una idea y lo tengo claro, sea sobre todo en mi proyecto personal de vida, voy con todo. No tengo ningún problema. Y he aprendido que al final yo soy el protagonista de eso y yo soy quien tiene que juzgarlo o no, no lo que piensen los demás. Entonces, bueno, sí me costó muchísimo eso, nunca perdí contacto con aquello, pero yo creo que al final ese carácter ese carácter personal me ayudó muy mucho y sobre todo la gente de Burriana, que hay que decirlo, fue muy acogedora desde el minuto 1 conmigo, fue un hándicap importante para que yo me sintiera a gusto. Con la comunidad, pues es verdad que sí que no estaba yo solo de gente joven. ¿Vale? Sí que eres el más joven. Era el más joven, pero tenía a dos, tendría entre 8 o 10 años más que yo, que sí ahí hacíamos piña y aunábamos fuerzas para sentirnos bien y a gusto. Pero tuve la suerte de que, es verdad que yo vivía en el colegio, en la comunidad, pero hacía segundo bachillerato, entonces, bueno, las relaciones fueron mucho más cómodas, ya fuera por obligación Pero lo o tenías por más gusto. fácil para hacer nuevas relaciones, porque tú, claro, a los 18 años, de alguna manera te estás formando como persona, te estás formando tu carácter, tu personalidad. De hecho, yo no tengo nada que ver a día de hoy, gracias a Dios, del que era al que soy. Gracias a Dios. Pero yo creo que esa parte, incluso una cosa que ya tenías tan temprana, sí, el José Carlos que sí se ha mantenido es esta persona que toma una decisión y la toma con todas y se tiene a sí mismo como responsable absoluto de esa decisión. Así es. No deja de ser que tienes 18 años y eres, te gusta o no, un desastre en el buen sentido, porque al final no te has perfilado, no sabes muy bien qué. Sabes muy bien en ese momento, tal y como estás, a dónde quieres llegar, pero no sabes muy bien cómo vas a llegar. Entonces el proceso, echando la vista atrás, sí que es verdad que algunas cosas no las hubiese hecho como las hice. ¿Arrepentirme? No, pero sí que hubiese modificado alguna cosita. A ver, es que claro, él vivía en el colegio, ya sabes lo que le voy a decir, él vivía en el colegio. Sí, de hecho, de la puerta de mi habitación a la puerta de clase habían minuto y medio textual. O sea, no literal. Pues eso quiere decir que él debía de salir de su habitación, si la clase empezaba a las 9 de la mañana, él salía a las 9:02. O sea, él llegaba tarde a clase viviendo en el propio colegio. Sí. ¿Cómo explicas esto? Me acuerdo de una de nuestras profesoras que cada 2 por 3 me decía, en casa del herrero, y yo tenía que terminar la frase. Realmente era así. Sí, soy un impuntual. Tengo muchos defectos. Entre ellos, ese. ¿Y cómo llevabas el tema de la disciplina? No, porque allí había unas normas que dentro de la comunidad. Tú llegas allí y ¿qué? ¿Eras el rebelde? Yo era la oveja negra. Sí. Claro, no lo quería decir yo. Sonríes, pero claro, porque lo sabes. Pero yo era la oveja negra. Era la oveja negra. Pero bueno, al final también le da un poco de vidilla a los más mayores, ¿eh? Yo ayudaba a romper un poco la monotonía, ¿no? Pues esa impuntualidad, o ese carácter, o ese desparpajo juvenil que no teníamos filtro. Yo de venir de fuera a romper un poco la armonía de la comunidad, ¿no? Pues éramos 8 o 10 salesianos, más 2 jóvenes. ¿Viva la anarquía? Bueno, un poquito, sí. No, pero era un poco de... darle un poco de vidilla. Darle un poco a Alguno lo aceptaba y otro no. Tuve la suerte de tener, y lo digo con total sinceridad, tuve la suerte de tener un gran director, ¿vale? Que era quien me acompañaba, un salesiano que estaba conmigo diariamente pues para el tema de la formación interna y demás, a los que estoy muy agradecido, pero bueno, había de todo un poco. Pero tú tenías... A ver, no quiero meterme en temas espinosos, pero claro, tú tienes 18 años, lo que decíamos. ¿Tú crees que
el hecho de estar formando tu personalidad, ¿eres más modelable en este aspecto o más... no sé cómo decirte. Eres más manejable, eres más moldeable. Eso es bueno, cierto. Está claro, pero ¿tú crees que eso de alguna manera se aprovecha? No en mal plan, pero sí que te intentan un poco modelar más. Te intentan, no, lo hacen. Pero no en el mal sentido, no como reproche. Al final, pues bueno, estás un momento en el que tienes que moldear tu vida o perfilar ese proyecto de vida y bueno, pues estando donde estás, si te etiquetas, tienes que entrar por el aro y filtrar por ahí. De hecho, yo tengo ahora mismo un patrón personal que muchas de las cosas que hago, cómo actúo, es por cómo viví, lo que aprendí y los hábitos que creé en aquella época. Y vosotros empezabais todos los días, ¿no? ¿Teníais oración matutina? Así es. A la que nunca llegaba ahora, pero sí. Que, claro, era... Imagínate vivir en la comunidad con los curas, no sé qué, la oración de la mañana, luego le iba a su clase, no sé qué, porque sí que es verdad que allí dentro, no sé si en otras congregaciones es igual, pero allí sí que los salesianos tenían su vida profesional también al margen, ¿no? Cada uno con su carrera y había quien era médico y había quien era tal. O sea, es el núcleo animador, digamos, es la vida comunitaria. Tú tienes que vivir en comunidad, entonces por la mañana te levantabas, tenías tu meditación, tu oración, tu Eucaristía, después hacías vida normal, se compartía la mesa juntos, comíamos juntos, por la tarde había oración, en algunas comunidades por la noche volvía a haber oración. Al final eso lo tienes que llevar adelante, pero después la vida profesional sí que ayudaba, pues eso, sobre todo económicamente, y después a nivel vocacional, pues que eso te mantuviera también despierto, ¿no? No solo la vida vocacional como salesiano, como sacerdote, sino tu vida profesional en lo que te has formado. Y luego, claro, él, como muchacho de su edad, pues se pegaba unas fiestas, que en este caso y compartíamos grupo, sí. Y ahí la liábamos bastante. No recuerdo... Bueno, sí, en parte lo entiendo, pero sin hacer nada malo, pero sí que es verdad que llegábamos pues a las 6, a las 7, pues como corresponde en esas épocas, y yo recuerdo a tu salesiano tutor, ¿no? Era Tomás, que no sé si tienes ahora algún tipo de contacto está en con... Málaga, sí. Y... qué guay, Tomás. Y venía, oye, contrólamelo un poco, porque este muchacho y yo, Tomás, pero que si nos lo estamos pasando bien... Claro, yo creo que era el miedo, ¿no? Es decir, al final... salir de esa zona de confort que estabas creando y un estilo de vida que al final te condiciona un poco porque te tienes que olvidar de esa vida mundana, entre comillas, pasar algo más espiritual, pues tenían miedo de que ahí pues un chico joven, graciosete y tal y cual, pues se perdiera un poco en el camino, pero al final nuestras fiestas eran sanas. Sí, a ver, pues eso. Con 18 años a las 6 de la mañana, pues era normal. Y yo no me escondía. Al final, yo a mi director o a Tomás o quien correspondiera, pues sí, he salido de fiesta, no pasa nada. Lo típico que ibas pues, con el coche, ¿no? Que luego nos recogíamos todos juntos y era como, a dejar a José Carlos en el colegio. Y él allí entrando como sin intentar sin las zapatillas. Sin las zapatillas, porque ya en hora y cuarto era la oración de la mañana. Así es. A la que imagino que... No, o sí. No. Algunas sí que haría, a mí no recuerdo, pero simplemente porque llegaba la hora y digo, bueno, pues voy y ya me acuesto después. Ya con las gafas de sol puestas. Eso es. Sí que es una época que bueno, a los salesianos os movían mucho geográficamente. Sí. ¿Esto es una manera de evitar que hagas raíces en un lugar? Sí y no. Te lo puedes tomar a nivel personal así, pero no, porque hay lo que se llama un voto de obediencia, que al final tú cuando te entregas a este estilo de vida, te entregas a una misión. Entonces, si hay una necesidad en un lugar y tú eres ese perfil, pues el superior en este caso pues te cambia de destino. Yo imagino que tú ahí eres una perita en dulce, porque en el sentido de llega una nueva vocación, un chico joven que ya en aquella época no era lo habitual, era como, hay que cuidar esto, que no se nos vaya, porque esto tiene muchísimo valor, ¿no? ¿Notabas esta como presión o esta expectativa sobre ti? Sí, sobre los jóvenes había mucha expectativa.
normal, que es, yo creo que es lo lógico, al final el futuro, ¿no? Que es lo que viene detrás, pero sí, sin mucha presión, es verdad que no había total libertad en ese sentido y total sinceridad y cercanía a la hora de expresar más o menos cómo te sentías y si iba a ir por aquí o no, pero sí, en principio como que debajo del manto, ¿no? Tenías que... Claro, ya era como el sentido de jolín, es el último de los, ¿no? De los el de la pequeño, estirpe, ¿no? Que el que viene por detrás. ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! Sí, y tú estuviste, claro, Sevilla, Granada, Burgos, Alicante... ¿Qué tal todo este trajín? Sí, de hecho... Era como un militar, ¿no? Si que te van seguido, mandando en misiones. Sí, después de Alicante, que has comentado tú, Valencia, Cartagena, y ahí finalizó. Sí que es verdad que eso como lugares asiduos, pero algunos veranos acá, algunos inviernos allá, algunos... Sí que también me moví. Dentro de esos lugares también había varios momentos que tenía que desplazarme algunas semanas o algunos meses. Claro, porque sí que es verdad que dentro de los salesianos había como mucha vida juvenil, de campamentos, tal. Yo, jolín, mira que ahora estoy lejos de la iglesia, no pasa nada, pero no me arrepiento en ningún momento ni me siento mal por haber ido a un colegio de curas toda la vida, porque la verdad es que ahí, si yo saqué algo bueno, la parte buena que yo pude sacar de esa época... Fui yo, no. Pues mira, en parte sí, porque esta parte de potenciar otras cosas, otro tipo de actividades, campamentos y tal, muchos de mis amigos actuales, tampoco tengo tantos, pero te quiero decir los pero sí que es verdad que son de esa época. Sí, bueno, al final, cojas el camino que cojas, y yo lo recalco y como algo positivo es cuando tú has vivido, en este caso, una educación en un colegio concertado, en este caso religioso salesiano, o en el centro juvenil o en su parroquia, yo creo que en esa persona hay unos valores añadidos positivamente que en la vida te ayudan. Y oye, y gracias a los salesianos, tú y yo estamos aquí, tenemos un cariño importante, es que al final hay muchas cosas que vives alrededor y que esa vida te ha traído a tu propia vida. Mira, yo ponerme delante de un micro, me puse delante de un micro por primera vez allí, porque había una radio pequeñita, local, que era dentro del centro juvenil, y yo probablemente era una persona que hubiera estado encerrada en mi casa, y gracias a esto pues tenía la actividad de la radio, del teatro, de no sé qué, y ahí es donde conocí a mi círculo. Quiero decir, yo estoy muy contento de... Sí. Yo ahora que... Y fíjate, ahora haciendo un podcast. Es verdad. Ahora que he hecho la vista atrás, es verdad que nos castigamos mucho con las cosas o los aspectos negativos que nos ha dado la vida, pero yo me quedo con lo positivo. Y la vida salesiana me ha dado muchas cosas positivas. Lo más importante, las personas que he conocido y que siguen en mi vida. Claro, tú tendrás una colección como de personas a lo largo y ancho de la geografía española. Sí, tengo, de hecho, en todos los sitios donde he estado, no en su gran mayoría, pero hay personas muy significativas que están ahí, que siguen ahí conmigo de alguna forma, a pesar de la distancia. Yo entiendo el día a día, el contacto no es el mismo, pero que me han aportado algo muy positivo y siguen ahí. Pues esto es importantísimo, porque al final es de lo que va este podcast, ¿no? De lo que hemos ido recopilando durante nuestra vida, y que al final irlo incorporando en nuestras experiencias. Tú llegas a un punto, estuviste como 10 años... Llegaste no a ordenarte como sacerdote, pero va a estar Salesiano TM con el cuño... Sí, tuve la L a las espaldas durante unos años, los primeros 3 años, pero después estuve 9 años en la congregación. ¿Y esto qué implica? A nivel personal o a nivel de cara a la comunidad. El estar ahí... tienes más responsabilidad, imagino. Claro, no, al final... No das misas, pero... Sí, sigue habiendo una formación, ¿vale? Y después, a nivel de misión, de trabajo o de misión, eso va increciendo, te van dando más responsabilidades según la necesidad donde estés. Al principio, bueno, pues eres, entre comillas, el ayudante del salesiano de turno, o te dan alguna cosita para que tú coordines y demás, y después ya vas creciendo en ese sentido y vas dirigiendo proyectos muy, muy interesantes. Yo he estado en proyectos muy interesantes. Ya no
por coordinado, por dirigir, pero he estado en proyectos muy interesantes. Yo sobre todo me incliné por la parte de centros juveniles, asociaciones juveniles, pero yo he estado un verano en las 3.000 viviendas, en Valencia tuve la oportunidad de estar de forma puntual acompañando en el grupo Martes, que son gente sobre todo que tienen SIDA o vienen de la calle y tal y cual. O sea, hay proyectos muy interesantes donde he estado, donde yo he crecido de una forma abismal. Bueno, has visto cosas que el resto de gente pues probablemente no hayamos visto ni vayamos a ver en situaciones. Sí, mira, hace unos meses, hablando con una amiga, me decía, pero es que tú no te estás dando cuenta, porque estaba en un momento así de incertidumbre, tú te estás dando cuenta de todo lo que has vivido y con quién has estado y cómo has estado. Y en verdad sí, estoy muy agradecido porque he estado en lugares donde todo el mundo no puede estar, ni todo el mundo tiene que estar, pero que ves realidades y personas y gente en la que dices, bueno, primero, te alivia un poco, no estamos tan mal, pero segundo, te ayuda a ver la realidad y bueno, y el aporte que puedes dar a eso, ¿no? Por eso yo creo que valoro muy mucho el cuidado de las personas. Y el segundo punto de giro, ¿no? En tu vida, el primero es como de abandono al COI, me meto en la vida salesiana y tal, y el segundo es justamente el contrario, dejar este tipo de vida, que no sé si es algo que tú llevabas arrastrando de tal o fue una decisión repentina. Yo creo que conscientemente no lo iba arrastrando, pero en mi subconsciente algo había. Hay un punto de inflexión en mi vida, que yo tengo un accidente de coche, se puede contar. Yo en el 2010 tengo un accidente de coche y en el 2011... No estamos hablando de un golpecito en un semáforo. No. En el 2011 dejó la congregación. Desde que tengo ese accidente de coche, mi vida no pasó como una película por delante de mí, pero sí me hizo ver de que lo que estaba haciendo o el estilo de vida que estaba llevando no era suficiente para una vida que vamos a vivir. Yo necesitaba algo más. Y ese algo más estaba fuera de la congregación. Ostras, ¿tuviste una revelación? Sí, por desgracia de ese modo, pero sí. Sí. Pero es como, pues hay gente que se encuentra, ¿no? con Dios y ve el tal, y la luz. Y tú justo ahí viste que no era. ¿Qué era lo que te faltaba? ¿O qué era lo que tú veías que había, que te estabas perdiendo? ¿O que...? Pues a día de hoy aún no lo sé a ciencia cierta, pero sí sabía lo que no. Y lo que no es lo que estaba viviendo hasta ese momento. ¿Qué me faltaba? Pues al final... viajar más por mi cuenta y descubrir muchas otras cosas, convertir en cosas que para mí eran hobbies o pasiones en algo, que después hablaremos de ello, en algo profesional, por ejemplo, enamorarme, poder crear una familia, que tampoco lo tengo a día de hoy, pero existen esas expectativas que no tenía en ese momento y que me gustaba descubrir. Pero a día de hoy, desde aquel momento del 2011 hasta hoy, el crecimiento ha sido... creo yo, abismal. Claro, unas limitaciones lógicas de dónde te has metido, estás limitado y ahora puede que las tengas o puede que no las tengas, pero ya no estás limitado en ese aspecto. Eso es. A mí me interesa mucho como el primer momento de dejar la congregación, ¿no? Esa primera noche en la que tú, claro, has estado 10 años como muy resguardado y sí que has vivido muchas cosas, mejores y peores y con sus problemas, pero en una seguridad de no has tenido que buscar una casa, no has tenido que preocuparte de buscarte la vida, entre comillas, o bueno, sin las comillas, has estado como muy resguardado y de repente, ¿no? Sales a la vida y ahí, ¿qué? Esa primera noche, ¿dónde me voy? ¿Me vuelvo a casa de mis padres? Es verdad que me sentí muy arropado por la gente con la que compartía durante ese último año en la última casa o colegio en el que estuve, y era tal el aborigen de cosas que me llegaban y que no fue muy complicado. Es decir, ¿no? Yo cuando tomo una decisión y cuando voy para adelante como un Miura, sí o sí, a por ello, intento que los miedos tampoco se apoderen de mí. No la recuerdo complicada. De hecho,
Yo recuerdo que aquella decisión la tomé en Cartagena. Estuve en Cartagena unos meses por ese momento, ya te digo. Una familia me prestó una casa que tenía vacía. Un compañero me ofreció trabajo al día siguiente para poder empezar a vivir esa vida fuera de la congregación. Y todos los días tenía alguien, un antiguo alumno, un profesor, un compañero de cualquier asociación de las que compartíamos en aquel momento en aquel barrio, en casa para echar una mano. Entonces, como que en el buen sentido no me dejaron sufrir ese momento de duelo, ¿no? Porque al final los cambios siempre viene un momento de duelo, porque el cambio es complicado, pero... O de vértigo, de decir... O de vértigo, sí. Madre mía, ¿qué va a ser ahora? Entonces fue todo muy de seguido, pero sí hubo momentos de vacío. Decir, ¡buah! Lo más... ¿Qué estás haciendo? Sí, lo mejor es que te vuelvas a esa comodidad. Claro, ¿no? Es que tú llevabas ahí desde los 17, 18 años. Entonces, pero no era lo que mi corazón y mi cuerpo me estaban diciendo. Y cuando lo comunicas, ¿qué? Cuando lo Porque tú vas todo a por ello, pero luego debes encontrar resistencia. Cuando lo comunico en la congregación muy bien y muy agradecido, porque fui muy acompañado por el director que había en aquel momento en la Casa de Cartagena, tanto con el superior y demás, o sea, muy bien. Y después en la familia se lo tomaron bien. Quiero decir, yo he tenido siempre... en todas las casas se cuecen habas, como se suele decir. Uh-huh. Mi familia en ningún momento me han impedido hacer nada de lo que he hecho, entonces mis padres se lo tomaron bien, que lo que necesitara ahí iban a estar. Recuerdo a mi hermana llorar, no sé si fue de tristeza o de alegría. Bueno, a veces ni siquiera por ninguna de las dos, a lo mejor por la incertidumbre que a lo mejor presupones en tu hermano, o dices, ¿y ahora qué va a hacer? O... Pero bueno, la comunicación no me sentí obligado a, ¿no? Conforme iba saliendo y hacía llamadas o visitaba o volvía a casa de mis padres, lo que fuera, pues iba comunicando con naturalidad. ¿Te has llegado a sentir que estabas defraudando o que estabas fallando a alguien? Sí. De hecho, hubieron durante los 2 o 3 primeros años, me sentía que estaba decepcionando a aquellos que de alguna forma me veían toda la vida en la congregación y yo pues les acompañaba o estaba ahí, pero soy consciente de que no somos imprescindibles en ningún sitio, y eso como que era una situación incómoda porque tampoco me ayudaba a avanzar con total libertad, ¿eh? Claro, si todos cuando tomamos una decisión de cambio vital sientes como el peso de la expectativa o de estaré haciendo lo correcto o de estaré dañando a alguien alrededor, cuando ya hablamos de fallarle de alguna manera a Dios, cuando tú estás metido ahí, imagino que esto se multiplica. Sí, se multiplica. Es verdad que yo ahí ya aprendí de que mi relación con Dios es sana, es buena, es muy personal, ¿vale? Un WhatsAppito de vez en cuando. Pam, y ya está. Pero yo ahí no me sentía juzgado por Dios. No, esa sensación de te estoy fallando, no. Eso no. Yo no vivo mi creencia, mi fe no la vivo así. Podemos hablar de eso si quieres. Sí, todo llega. Pero con las personas sí. De hecho, yo a día de hoy, fíjate tú, esto no lo suelo contar mucho. A día de hoy siento como aquellas personas, no salesianos, sino que siguen vinculadas a salesianos, sea por el trabajo, por el voluntariado, por lo que sea, ven que ya no estás dentro de la congregación y como que te miran por encima del hombro. O sea, ya no estás aquí como yo que me he mantenido fielmente a esta misión. Como que nos has fallado y ya no está aquí. Entonces eso, por un lado, y voy a ser totalmente sincero, me crea tristeza, porque yo creo que no vas por buen camino, chaval. Claro, solo me apreciabas por lo que yo creí, por lo que creías que yo eso aportaba, es. por no dónde estaba, por mi posición. Sí. ¿Y eso te lo has encontrado mucho? Sí. Pero bueno, estamos en una edad en la que al final yo las amistades o las relaciones humanas es como los árboles en otoño. Las hojas se caen, esas hojas ni las recoges. Entonces, bueno, la vida sigue, no pasa nada. No pasa nada. Me estoy poniendo muy filosófico, ¿eh? Sí, y no sé si se llega, pero bueno, estamos grabando esto en plenas fallas en Valencia. Real. Y en el momento más intenso pues tenemos una charanga pasando por debajo de casa. Si se está escuchando, no es que estemos aquí de fiesta, no. Es que bueno, estamos en Valencia y son fallas.
todo esto que tú creías que te estabas perdiendo dentro de la congregación y tal, ¿lo encontraste después? En parte sí, porque sí que te enamoras. Visca Valencia. Pues ya está. Visca en les falles. Y el fallero. Hombre. No, Valencia. Bueno, no pasa nada. Valencia. Es que claro, ahora ponte tú a hablar. No pasa nada. Te decía, encontraste al menos parte de todas estas cosas que tú sentías que te estaba perdiendo. Te enamoraste, viajaste, trabajaste, exploraste. Todo lo que quise hacer, lo hice. Todo lo que quiero hacer a día de hoy, lo hago. Con cabeza, por supuesto. Con sus cosas que salen y cosas que no salen. Y cosas que dices, pues esto no es para tanto. Pero sí, no me he privado de nada en el buen sentido de la palabra, no me he privado de nada. Porque al final, yo creo que esos puntos de inflexión te invitan a eso. Es decir, ya que tomas la decisión de dejar algo que es tu proyecto de vida por cosas que quieres vivir, vívelas. Hazlo. Entonces, viajar, formarme en algo que nadie se lo esperaba, enamorarme, vivir en cualquier parte del mundo, todo eso lo he hecho. Pues es que es cuando hay, ¿no? Como hay una cuerda que te está sujetando y de repente y sales, lo que tú decías, como Miura, pues a por todas. Y ahí has acumulado un montón de experiencias. Tú sí que es verdad, lo tenemos todo en ambulancia también. Lo que te decía, seguiste una época vinculado de alguna manera, haciendo... Yo creo que un poco de transición, ¿no? Siguiendo trabajando para una congregación, en este caso de monjas, ¿no? De religiosas. Sí, así es. Estuviste una época... ¿Y fue una época de transición o fue una época más? Yo creo que va unido. Fue una época más, porque al final me contrataron ya como profesional para dirigir uno de sus proyectos. Después, de hecho, de estar después de 3 años con las monjas, volví a trabajar con los salesianos durante 2-3 años, y yo creo que se suma, ¿no? Fueron nuevas experiencias, porque al final era casi la misma misión, pero ya vivida desde fuera, sino no dentro, tanto con las monjas como con los salesianos, y esa época de transición. Es decir, lo veo desde fuera, trabajo desde fuera, y no tengo la necesidad de volver. ¿Y eso fue como reafirmar que tú ya no necesitabas volver? O sea, estar haciendo lo mismo, pero de una manera externa. Sí. ¡Jo, qué interesante! La verdad que fue... O sea, puedo decir... O sea, qué mejor que haber estado dentro y desde fuera no tener la necesidad de volver. Es maravilloso. Es una sensación muy buena porque reafirmas la decisión que tomas tan importante. Porque imagino que habrás conocido gente también que sigue en la congregación y gente que no, y ha decidido cortar por lo sano y no volver a aparecer por allí. Conozco gente que ha salido de la congregación y ha vuelto a la congregación. Conozco gente que ha salido de la congregación y tiene relación con la congregación. Y conozco gente que ha salido de la congregación y no quiere saber absolutamente nada de la congregación. Dios, espanta de allí. Espanta. Y no quieren saber absolutamente nada. Y no pasa nada. Cada uno tiene toma la decisión que quiere y como quiere. Es que tenemos la charanga aquí debajo. No sé qué hacer. ¿Paramos o...? No, nosotros seguimos y se nos está escuchando, pues oye, hilo musical eso te iba a decir, fondo. ¿Cuándo nos ha molestado la música nosotros? Estamos en una parte alegre de la historia, ¿no? Claro, tú pasas esta parte, vives una vida también en pareja, y cuando ya llega el momento de dar el siguiente giro en tu vida y de ya realmente lo que quieres ser, que es chef. Así es. ¿Y de dónde te viene esto? ¿Del pan y el vino, como decíamos antes? No. Bueno, algo de relación tendrá, ¿no? Bueno. No, hombre, no. Viene de un hobby. A mí como hobby siempre me ha encantado cocinar y siempre me ha encantado tener mi casa abierta, de puertas abiertas, para que la gente venga y yo poderles cocinar y disfrutar de una velada muy guay, muy divertida, muy distendida. Y viene de ahí cuando yo me planteo... Además se lo planteo a mi expareja, el decir, ¿por qué no puedo convertir lo que para mí es un hobby y casi una pasión? Porque yo a nivel amateur pues me formaba, iba a algún curso, veía, tal, por convertir esto en mi profesión.
Esa fue la pregunta. Ves que mi vida ha venido de preguntas muy sencillas, muy mundanas en ese sentido, y me parece maravilloso. Es decir, y viene esa pregunta y le doy respuesta. Pues, ¿por qué no? Bueno, muy fallero, ¿no? Encender la mecha. Eso es. Una mecha muy sencilla y al final ¿Por qué no? tira para adelante. Y además tú te planteas ser cocinero y no haces esta cosa tan española de pues abro un bar y me pongo a servir bocadillos. Por favor. Tú dices, voy a por ello y vas a lo grande. Cuéntanos un poquito cuál es cómo empiezas. ¿Buscas una formación? Bueno, lo primero que hago es formarme. Me quiero formar en cocina profesional, no me quiero meter en cualquier cocina sin desmerecer ninguna de las cocinas, porque todas tienen su mérito y muy bien reconocido. Y su público, y eso que vaya por delante. Entonces lo que he decidido es meterme en un curso de cocina profesional. De hecho, hago un primer año de cocina profesional y un segundo año de repostería. Estudio cocina profesional, tengo la suerte de hecho me presento, no sé si nos presentamos, no sabría decirte, 200 personas a las pruebas de acceso para 15 plazas. Y yo consigo una de ellas. ¿Y cómo es la selección? ¿Tipo Masterchef? No. Un par de psicotécnicos y si tienes la capacidad de no cuchillar a nadie, puedes entrar. Es verdad, porque hay no es herramientas. importante. No, sí, no lo había visto, pero sí. Yo he visto cuchillos volar, real. ¿Volar por accidente o volar...? Es una respuesta. Es una pregunta que no sé si tiene respuesta. Vamos a dejarlo volar. Bueno, volar. Entonces yo me formo en ello y tengo la suerte, yo creo que merecida, de que las prácticas las hago en Estrella Michelin y me esfuerzo en esas prácticas de tal forma que me contratan en ese restaurante para trabajar en... ¿Cómo se llega a hacer las prácticas directamente en una Estrella Michelin? O sea, imagino, por tu valía dentro de la escuela... Por la valía, porque no hay que desmerecerla, y echándole un poco de morro. Yo a mi tutor le digo, yo sé dónde quiero terminar. ¿Puedo hacer las prácticas en una estrella Michelin? Y me dijo, claro que sí. Y las vas a hacer en este restaurante con 2 estrellas. Sí, cuando yo digo que esta persona tiene carisma y sabe cómo moverse entre la gente, es este tipo de cosas. Y no es para mal, ni muchísimo además, menos. Yo soy de los pocos que... Eso es que yo el ego no lo resalto, no me es... Pero sí, y termino ahí. Entonces, eso es un trampolín. Yo lo que hago es, hago unas prácticas y hago una temporada entera en Estrella Michelin. Entonces, es un trampolín en currículum y en experiencia para lo que viene después. Para lo que viene después he trabajado con gente muy importante. O sea, yo sabía en qué nivel quería estar y a qué nivel quería trabajar. Y yo creo que merecidísimo del esfuerzo y del trabajo. Porque que nadie crea que he llegado yo a la estrella Michelin y con unas pincitas tiene que decorar los platos. No. He fregado platos, he hecho producción, me he llevado broncas, me he equivocado 1000 veces, pero forma parte del aprendizaje. ¿Y qué te ha aportado ese... O sea, ¿qué has incorporado tú de tu aprendizaje anterior a esta nueva vida? ¿Una nueva forma de hacer las cosas? Absolutamente todo. Quiero decir... entro dentro del nuevo gremio de los chefs, ¿no? Al final no es el chef que es autoritario y da un golpe en la mesa y tiene que llevar adelante eso de ese modus operandi, sino que todo yo lo vivido anteriormente lo aplico a esto, ¿no? El tema de pues la gestión de personas, la escucha al otro, el empatizar, porque las cocinas son muchas horas, muchos días con la misma gente. Entonces, sí que es verdad que cumplir objetivos, hay que facturar, hay que llevar adelante una producción y no me debes fallar, pero estoy tratando con personas. Entonces, todo lo que aprendí en la congregación lo aplico a empatizar con equipos y equipos de 8 a 25 personas. Entonces, todo eso me ha ayudado muchísimo. Al final yo creo que eso también me ayuda mucho a lo que voy haciendo a día de hoy. Claro, aquí el símil nos viene al pelo porque el ambiente llega como puede ser una olla a presión en un restaurante a ese nivel y con esa exigencia, porque cuando hablamos de los precios que hay en este tipo de restaurantes tal, no es por nada, es porque hay una exigencia tremenda, aparte de calidad, formación, etc. Pero ese ambiente hay que gestionarlo también. Sí, hay que gestionarlo. Es verdad que yo tengo esa oportunidad de estar en Estrella Michelin, pero yo ya lo dejo. Eso fue el primer año y a partir de ahí yo me defino mucho que voy por el camino de los restaurantes gastronómicos,
No es buffet, no es menú, sino que es carta, una carta muy elaborada, con un tipo de cliente medio alto, ¿vale? Con un ticket medio muy alto, pero eso tiene el hándicap eso, ¿no? De que profesionalizas un poquito más y buscas a gente con ese tipo de perfil, y ahí estoy yo para acompañar, formar y ayudar en lo que haga falta. Aquí la referencia que tenemos los profanos un poco en este mundo, claro, son dos, a ver qué o tres, a ver qué me puedes tú decir, cómo ves. ¿Tú has visto la serie de Bear? Sí. ¿Y qué ves ahí? ¿En qué te sientes? Pues me sentía identificado al 100%. Yo terminaba cada capítulo de la primera temporada en tensión. Era como... Qué cosa estresante, ¿eh? Pues así es. Así es. Pero qué importante es, y en la serie se ve, el trato a las personas. La evolución que hay, ¿vale? De eres un simple número a tengo que empatizar contigo, porque tu situación te lleva a tratarme o actuar de esa manera, ¿no? Es en el muy momento importante. en que se empiezan a tratar como personas, en el momento en el que el restaurante empieza a crecer, a evolucionar. Exacto. A evolucionar. Y fíjate que yo he estado en la hostelería de camarero mucho tiempo, a un nivel, pues eso, pizzería, Sí. Y claro, yo esa presión viendo la serie con Jesús me decía, pero esto es así, digo, y más. O sea, yo recuerdo una de las anécdotas más graciosas que me han pasado, graciosas y a la vez dices, wow. A Javi, que tú le conoces, con el que yo trabajé en la pizzería y tal, él entró en la pizzería con 16 añitos, su primer trabajo, y yo recuerdo un día de tal volumen de trabajo que yo estar de camarero, él estaba en cocina, pasar yo allí y claro, la vorágine aquella, tal, y venir Javi y decirme, José, y yo, dime, ¿qué quieres decir? ¿Me das un abrazo? Bueno, esas anécdotas las tenía así. Claro, es que hay momentos en todo eso que simplemente dices, por favor, un abrazo. A mí me ha pasado con alguna, de hecho tengo en mente a una persona a la que tengo muchísimo aprecio y donde puedo, viene conmigo, de decirme, ay, Joseca, quiero llorar. Y yo, pues llora, pero no dejes de pelar cebolla, llora. Aprovecha. Pero sigue. Ostras, es que es eso, es fuerte. Y cuando ves programas tipo MasterChef que aprietan las tuercas de esta manera, porque de esto sí que se ha hablado mucho, ¿cómo se te queda el cuerpo? Ante gente que a lo mejor no siempre se va a dedicar a eso. O en el caso del Celebrity, por ejemplo, en el que es gente que claramente no se va a dedicar a eso. Y siempre es una vuelta de tuerca más en favor del show. Ahí va. Quiero decir, no puedes separar la profesión de cocina, MasterChef, por ejemplo, con lo que es un reality. Entonces, bueno, hasta cierto punto está todo preparado y guionizado, y no quita que en el momento del cocinado sí haya esa presión real contigo en este caso. Entonces, bueno, van cogidos de la mano. Es complicado, es complicado. Pero MasterChef ha hecho mucho bien y ha hecho mucho daño. Porque sigue perpetuando esta parte que tú decías, que tú intentas ser la nueva hornada, ¿ves? Si es que todo me sale, la nueva generación, pero hay como que perpetúa un poco lo anterior, ¿no? De aquí se viene a sufrir y a pasarlo mal y a sacrificarse. Eso se mantiene. Al final, ya no tanto por parte del chef o del jefe de cocina, sino de, gracias a Dios, de uno mismo, por lo que se exige. O sea, si yo tengo... O sea, las cocinas se dividen por partidas. Un jefe de partida que tiene que llevarme los fríos, él mismo se exige que eso salga bien y salga perfecto. Entonces, hasta cierto punto es positivo, porque o sea, te lo exiges por tu bien, ¿vale? Para seguir creciendo, porque tienes la capacidad de saber que esto tiene que salir como tiene que salir. Entonces, está muy bien. O sea, no tengo que ir yo detrás de ti, sino que eres tú como persona la que se da ese golpecito diciendo, esto tiene que salir por mi tal. Y el hecho de... claro, estás en un nivel de restaurantes en el que la gente... Entiendo que está bien pagada. Sí. Está bien pagada y eso, jolín, te motiva a seguir. Porque cuando tú no estás bien pagado, no te sientes bien recompensado, es en el momento en el que, pues, es que a mí me da igual cómo salgo este plato. La hostelería, ahí hay varios tipos, ¿no? La hostelería está mal pagada, pero hay un tipo de hostelería que es consciente de ello, y sobre todo la propiedad o los dueños o quien corresponda, que son conscientes, ¿no? No se paga un convenio, sino que está muy por encima del convenio. Claro, ahí te autoexiges y se exige. Esto también es una motivación, que al final, si está bien pagado, el clima o el ambiente es bueno, la productividad y la calidad siempre será mayor.
Por eso te digo que cuando intentamos decir, ostras, es que son restaurantes muy caros, ciertamente lo son, pero cuando estás pagando, no solo estás pagando la calidad del producto o el ambiente, que ahora hablaremos, ¿no? O la experiencia, sino que, jolín, estás pagando a una gente que se sienta suficientemente recompensada como para que se tome eso lo suficientemente en serio. Eso es. Para que aquello tenga una calidad acorde a lo que esperas. Eso es. ¿Sí? Una excelencia. Eso es. Que tú digas. Es la manera, ¿no?, de motivar a la gente. Paga bien a tus trabajadores. La gente trabaja para ganar dinero. Eso está claro. Pero si trabajas en lo que te gusta y encima el ambiente de trabajo favorece eso que te gusta, pues eso se tiene que pagar. Eso es. Y al final lo has dicho tú, ¿no? La gente ya no va a los restaurantes a comer. Van a vivir una experiencia. O sea, que el ticket sea más alto de lo normal es por la experiencia que vives, ¿eh? Y todo lo que hay detrás y el trabajo que hay detrás. Y en esto imagino que las redes sociales han jugado un papel fundamental, porque ya no solo es esto, sino que la gente quiere subir la fotito en el sitio, o el vídeo, o la presentación de cómo te lo sacan y aquello se destapa y que se aparece el nitrógeno de no sé qué. Pues es parte del show, es un show también. Es y esa hay experiencia. Una teatralidad que imagino que también se trabaja desde atrás. Mucho. De hecho, se preparan muchos de esos platos que dices tú, se preparan y en el briefing, o sea, la reunión previa que tenemos, por ejemplo, con todo el equipo, pues sacamos esto y esto lo vamos a sacar así, o mira, pues tú fuera, el jefe de rango de los camareros, pues rayas la trufa, o esto va ahumado y tiene que salir. Al final, ese juego de imagen es importante. Es importante. Y tú ahí, como todo, lo decimos con las redes sociales, pues como que esto se ha popularizado mucho y puede que haya cosas que digas, ay, esto lo has hecho para el Instagram y ¿qué cosas ves tú que se te llevan los demonios? Que digas, es que aquí... Yo he visto sacar platazos, o sea, de sabor, de producto y demás, y de dejarlos enteros, de hacerse la foto en la mesa con el plato o en la orilla del mar, si ese restaurante lo tenemos en primera línea de playa, y dejar el plato, pagarlo e irse. Simplemente por hacerse la foto en ese lugar, con ese plato, y subirlo a las redes sociales. Eso a nivel cliente y a nivel restaurante, que digas, esto lo has hecho solo porque crees que quedas guay, y ahora por ejemplo, los restaurantes... hamburguesas rollo... Gourmet, que ahora es la moda. ¿Se te llevan los demonios con este tipo de cosas? Mira, de lo que te he dicho, sí. El cliente puede hacer lo que le dé la gana. Él va a pagar eso. Al final facturamos lo que corresponde. A mí lo que me sabe muy mal es que no se coman el plato. Es así de sencillo. Que no disfruten del plato. De lo que la persona que ha estado detrás ha tardado en montarlo, en prepararlo, en hacerlo con un producto fresco. Es que eso va a la basura. ¿Y tú, cuando ocurre algo de esto, sientes el aquí? Sí. Es un dolor personal, que al final el cliente puede hacer lo que quiera, pero es que soy de la antigua escuela, como muchos, de no desperdiciar. ¿Quieres hacerte una foto? Pues bueno, vale, pero no con el plato. Y con lo que hablabas de que está de moda las hamburguesas y demás, lo he dicho antes, ¿no? Todos los restaurantes son muy respetables. Pero bueno, hay modas y modas, hay imágenes y imágenes. ¿Qué hacemos con eso? No tengo respuesta. Hay una tendencia, ¿no?, a que no solo, lo que decías, no solo vas a comerte el plato, sino que hay todo un relato después. ¿Cómo se construye esto? Muchas veces nosotros desde cocina, desde el producto que ofrecemos. Y a partir de ahí, tú que lo sabes muy bien, que eres así, mucha creatividad en el momento. Porque tú no puedes crear un relato previamente. Tú no sabes quién se te va a sentar en la mesa y qué actitud tiene. Entonces, ahí el camarero, el jefe de sala, el jefe de rango, el maître, quien corresponda, tiene que ver qué cliente tienes sentado y a partir de ahí crear una historia. Donde digas, si hemos cometido algún fallo, por ejemplo, en la comida, puede haber el punto de sal, por ejemplo, o el tipo de cocción, puede haber fallos, hay muchísimos. Pero el camarero, el maridaje, que puede ser la bebida o lo que corresponda, ayuda a que aquello no tenga tanta importancia y el cliente salga contento. Y tú además te estás metiendo como en la parte nutritiva, ¿no? En la parte de nutrición, que
que a la hora de elaborar una carta en un restaurante, pues tienes que estar muy atento a que aquello esté equilibrado, Sí. porque, pues eso, el estómago es nuestro segundo cerebro. Y, bueno, tú sigues alimentando el espíritu, pero ahora desde aquí. Antes desde un poquito más arriba, ¿no? Ahora desde aquí, ¿no? Y ahora desde aquí. He hecho un completo. Sí, ahí... ¿Qué intentas aportar tú cuando creas un plato o un menú? O un concepto en un restaurante. Intento aportar alimentación consciente. Es decir, al final, si es para un restaurante porque hay un asesoramiento gastronómico, porque te lo piden que sea así, pues al menos, como depende de ellos, ¿vale? Yo intento que todo el producto sea fresco, de cercanía, y después que todo lo que se elabore sea elaborado en el restaurante. Toda la producción, entonces controlas qué tipo de caldo puede llevar ese arroz, porque lo has hecho en el restaurante, controlas esa producción. Entonces, eso para mí es un hándicap importante. Y después, por otra parte, es verdad que a nivel personal, al nivel freelance, desde hace años sí que me dedico al tema de estar en retiros, o dar cursos, o dar formación o asesoramiento de alimentación consciente, en el que sí que yo ya directamente, porque lo pide la persona o el grupo o la empresa o quien corresponda, intento hacer un trabajo mucho más directo enfocado a eso. Alimentación consciente, ¿qué es? Aprender a comer. La gente no sabe comer, porque come cualquier cosa en cualquier momento y a cualquier velocidad. Entonces, bueno, mi trabajo, que es algo que a mí me llama mucho y me gusta dentro de lo que hago, pues intento impartir esa idea. O sea, tú eres ahora freelance y haces este tipo de trabajo para empresas que te contratan, para grupos... Personas a nivel personal o lo que sea, eso sí que lo hago de vez en cuando. Jolín, ¿y cuál es tu momento laboral ahora? ¿En qué estás? Estoy en un proceso de transición. ¿Otra vez? Sí, en la misma dinámica, es verdad que voy dándole mucha importancia por las oportunidades que me dan a ese proceso de alimentación consciente, alimentación saludable, más a nivel privado, de asesoramiento y los cursos, retiros estos que te he comentado. Pero por otra parte, pues por cuenta ajena, pues en estos grupos empresariales o empresas que me dan la oportunidad de seguir creciendo, pues dirigiendo equipos, llevando la dirección de cocinas y demás. O sea, hay que abrir un nuevo restaurante, allá que acudes tú como... Si me dan la oportunidad, sí. Sí, y esto te lleva otra vez por distintos sitios de España. Eso es, sí, sobre todo he estado trabajando Baleares estos últimos años y Costa del Sol, y mi idea es pues mantenerme a día de hoy, de momento, por allí. ¿Y tan a gusto? A gustísimo. Claro, tú estás como incorporando todo, como decíamos, ¿no? Que es de lo que va este podcast, de hago un cambio más y no pasa nada. Eso es. Y en esta evolución tú cuidando cuerpo y mente, sí, porque siempre tu parte espiritual sigue ahí, sí, imagino. ¿Cuál es tu relación ahora con la espiritualidad, con la fe? Es una relación que fluye. Quiero decir, no me encasillo en la tradición tal y como se nos dio a entender que tienes que vivir tu creencia o tu fe, sino a nivel interno, a nivel trascendental, a nivel espiritual. Yo vivo una creencia que palpo en el día a día, pues cercana a las personas que tengo a mi alrededor, cercana a los pequeños detalles de cada momento del día a día que me ofrece el universo, que me ofrece Dios, que me ofrece la vida. Entonces yo lo vivo desde ese aspecto, ¿no? Pero esta parte no fue parte de tu conflicto cuando tú... o sea, es algo que te has encontrado, que has ido evolucionando después. Sí, en porque esto. es una evolución. Pero al final yo creo que tenemos que tener o dejar que cada persona sea libre de cómo vivir su fe o su experiencia de vida o su relación con Dios de alguna forma, ¿no? Entonces yo estoy en ese momento, ¿no? En el que fluyo, en el que me siento a gusto, en el que yo tengo una relación con Dios muy, muy sincera, muy cercana, muy de contacto con Él de alguna forma, repito, a través de las personas, de los detalles del día a día, del sitio donde estoy, y la vivo con total paz y tranquilidad, y a mí me llena y me ayuda muchísimo, ¿no? A tener una actitud positiva ante la vida. Que no tiene por qué identificarse 100% con una religión católica... apostólica y romana. Exacto. Claro, yo imagino que no llegas y te presentas. Hola, José Carlos, excura y...
y cocinero. No. Pero claro, a lo poco que hables, claro, es una fase que la gente cómo reacciona cuando dice, pero tú... Reaccionan así. Pero tú... Pero bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Al final entienden, ¿no? Pues yo entiendo por qué nos trata tan bien o por qué nos... O sea, es positivo al final, ¿no? No me presento de tal forma. Es decir, hay círculos en los que iban a escuchar este podcast que dirán, ¿tú? O sea, hay círculos en los que me he presentado como yo era educador y ya está, que es verdad, ¿no? Sí. Pero no porque esté avergonzado de nada, que ni mucho menos, sino porque no se da el caso o en la conversación no sale como tal, o, ¿sabes? Yo también soy muy de las personas que mantiene al margen y bajo llave su vida privada. No porque me avergüence, sino porque la respeto. Y sabes que no a todo el mundo te puedes abrir como lo harías con un amigo sincero y de verdad, con un familiar respetuoso ante tu vida. Entonces, yo para eso... Entonces, si se da porque ves que realmente se puede dar, pues sale, al final sale. Y si no, no sale. O porque a veces no te apetece estar contestando siempre las mismas preguntas. Eso es. No, y a veces y ahora... Ay, cuando estabas allí... ¿Pero tú casabas a gente? Claro. Es todo como si yo con mucha gente me siento y sé que está divorciado o que tiene follones o se ha casado por tercera vez, pues no entro. Porque entiendo que otra vez me tiene que explicar a mí este señor o esta señorita. Bueno, no todos comentamos nuestras rupturas pasadas con todo el mundo, nada más pues nos presentamos esto es igual, y al final rompes, ¿no? Con ciclos de la vida y ya está. Y sin más. La otra pregunta clásica que solemos hacer aquí, el José Carlos de 18 años, si viera el José Carlos de ahora, ¿tú qué crees? ¿Que diría? ¿Fliparía? ¿Diría, pues sí, lógico? ¿O...? Yo creo que estaría flipando. Pero bien. Es decir, estás creciendo como querías crecer. Con todo lo que conlleva, ¿vale? Que no todo es un camino de rosas. Que también hay mucha espina y sales jodido. No sé si se puede decir esto, pero... Se puede decir todo. Pero estaría contento del proceso que ha hecho y sobre todo cómo ha sabido enfrentarse a duras batallas, ¿no? De cambiar ciclos, de rupturas, Sí. Yo creo que todos pasamos por algún momento en el que creemos que nos hemos decepcionado a nosotros mismos, ¿no? A que en algún momento... Pero llegamos a un momento vital en el que te sientes en paz con esto y dices, mira, no. Sí. No, que te comentaba que durante un tiempo sí que tenía la sensación de que llegaba tarde a todo, ¿no? Pasaba el tiempo, te hacías... Somos jóvenes, mayor en número, y como que... Pero al final la vida y la gente que tienes a tu alrededor te hace ver que no. Además hay una frase, creo que te dije o te escribí en uno de los primeros podcasts, que es el éxito o tu éxito no entiende de edad. Entonces, bueno, todo tiene que llegar cuando llega. Entonces, he aprendido, no a castigarme y machacarme creyendo que no llego a tiempo, sino que las cosas surgen, nacen y creces en ese sentido en el momento que corresponde. No hay un momento correcto para hacer las cosas. No lo hay. Te puedes reinventar en cualquier momento siempre que tú te sientas bien y te sientas feliz. Oye, en el momento que te das cuenta de esto es como... Sí, es quitas lastre. Y la sensación es gratificante y de gratitud, ¿no? Es decir, he tenido la oportunidad, que por desgracia mucha gente no la tiene, de hacer lo que he querido hacer en el momento que he querido hacer o cuando ha llegado, casi sin ningún impedimento. Y nos acercamos hacia el final. ¿Esta gente con la que compartimos curso sí. te reconocería? Físicamente creo que sí. Y como persona, bueno, aquí también voy a responder yo. Yo creo que sí. Como persona, sí, yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que de el Joseca de 17 años hubiera dicho, pues claro. Si es que es un tío... Lo que te digo, que allá donde va, se hace con el entorno, se apodera. Yo creo que sí te reconoceríamos. Pero bueno, dime tú a ver qué opinas. Yo creo que sí. Al final, la esencia creo que no ha cambiado, ¿no? Sí que es verdad que ha evolucionado, pero no ha cambiado. Entonces yo creo que sí que me reconocerían. A muchos les llamaría la atención, ¿no? Hombre, no sé desde que... O creyendo que aún estaría en la congregación. Pues no. He pasado de fraile a cocinero. Pues yo creo que
toda esta historia la entenderían, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al final, yo creo que acompaña un poquito el carácter de la persona, ¿no? Bueno, sí, tampoco alguno diría, si no te veíamos ahí, si eso estaba claro. O sí, y es que creo que era un punto de que sí, que no, pues tampoco me extraña. Eso es, ¿no? Es verdad que había mucha gente que era, está, pues perfecto, no sigue, pues perfecto también. Si es que luego ¿Y ahora tampoco... ¿Estás bien? Pa'lante. Si a la gente tampoco le interesa nuestra vida tanto como creemos cuando decimos, madre mía, ¿qué van a pensar? Eso es. Pues ha llegado el gran momento. Ha llegado el momento de decidir si vas a la cena de antiguos alumnos a contarles esta historia o si decides que no. Ya sabes que tenemos aquí los 2 pulsadores. Sí. En el blanco aceptas la invitación, en el negro la declinas. Así que voy a hacer la pregunta formal. José Carlos, ¿aceptas la invitación a la cena de antiguos alumnos? Yo acepto la invitación a la cena de antiguos alumnos. Pues allí que habrá que reencontrarse. Avísame. Porque yo creo que para las anteriores a mí no me han avisado. Avisémonos a aquel que nos esté escuchando o viendo, antiguo alumno, ex compañero, que nos llame para esa cena. Bueno, yo no he dicho si voy a ir o no voy. Pero al menos que nos avise. Ya decides. Oye, muchísimas gracias. Ha sido a ti un placer enorme. De verdad, me ha hecho muchísima ilusión tenerte aquí. A todos vosotros, muchas gracias por seguirnos siempre. Volveremos dentro de 2 semanas. No sabemos si con el formato desarrollo, con el formato tipo test, pero ya sabéis que esto pues fluye como Joseca. Muchas gracias a Mónica de Estudio Chinela por alojar nuestros vídeos en el canal Estudio Chinela. Gracias a Jesús, que lo tenemos en la técnica como siempre, al tanto de todo. Y a vosotros, nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias por estar ahí. Después de 1 hora y... Con esto puedes hacer ASMR, ¿no? Antiguos Alumnos es un podcast de Lolelú y Estudio Chinela. A los mandos técnicos, Jesús Villanueva.